Es posible que un sacrificio silencioso pueda desafiar un destino sellado por la ciencia. La narrativa que hoy compartimos es un testimonio de una promesa hecha sin palabras, una decisión que desafió toda lógica médica y un lazo que demostró ser más fuerte que el ADN. Cuando el poder y la fortuna de un hombre se agotaron y los especialistas se dieron por vencidos, una mujer común tomó el control, demostrando que para ser madre se necesita más que genética. Se necesita un coraje ilimitado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Era la única hija de un magnate inmobiliario. Con solo 6 años fue diagnosticada con un tipo de cáncer extremadamente raro y agresivo. Los médicos fueron claros. No había nada más que hacer. Solo le quedaban 3 meses de vida. Ningún tratamiento funcionó. No quedaba esperanza. Su padre, un hombre poderoso y acaudalado, intentó todo lo que el dinero podía comprar, pero al final no fue un doctor o un científico quien intervino. Fue la niñera de la familia. Lo que esta mujer hizo en secreto, sin pedir permiso y sin esperar nada a cambio, dejó al padre completamente destrozado. Arriesgó todo para salvar a una niña que ni siquiera era de su propia sangre, y cuando el mundo se enteró, todo cambió. Esta es la verdadera historia de cómo el amor, cuando es genuino, no necesita ADN, solo valentía. Y a veces los milagros más grandes provienen de los corazones más inesperados. Valeria tenía solo 6 años cuando los doctores les dieron a sus padres la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Se había estado sintiendo cansada todo el tiempo y tenía fiebres frecuentes. Al principio, su padre pensó que podría ser algo simple, como una gripe, pero después de varias pruebas, los médicos descubrieron que Valeria tenía un tipo de cáncer raro y agresivo. No sabían cómo había comenzado, pero se estaba extendiendo rápidamente. Su padre, Adrián, estaba conmocionado y confundido. No podía creer que esto le estuviera pasando a su pequeña. Los médicos comenzaron el tratamiento de inmediato. Pasó por quimioterapia y otras terapias, esperando que algo funcionara, pero su condición seguía empeorando. Adrián estaba asustado, pero trató de mantenerse fuerte por su hija. El hospital se convirtió en su segundo hogar y cada día traía nuevos desafíos. Valeria, aunque joven, era valiente, no se quejaba mucho, solo quería volver a sentirse mejor. Los médicos no se rindieron fácilmente. Probaron todos los tratamientos que pudieron encontrar. Cuando la quimioterapia falló, pasaron a la inmunoterapia. Cuando eso no ayudó, buscaron ensayos clínicos. Adrián usó todo el dinero que tenía para darle a Valeria la mejor atención. Era un ejecutivo exitoso de la constructora Gámez y tenía los recursos. Pero incluso con todo eso, nada funcionó. Cada vez que comenzaba un nuevo tratamiento, había esperanza. Pero pronto esa esperanza se desvanecía cuando el cáncer continuaba extendiéndose. Adrián pasaba largas horas en el Hospital Central de Vista Hermosa y apenas iba a trabajar. Se sentaba junto a la cama de Valeria, tomándola de la mano, leyéndole cuentos y viendo dibujos animados con ella. Quería hacer que cada día contara. En el fondo, cargaba con una pesada culpa. Su esposa había muerto al dar a luz a Valeria y ahora temía perder a Valeria también. Se preguntaba si estaba maldito o si la vida lo estaba castigando, pero nunca le mostró esos sentimientos a su hija. Valeria nunca había conocido a su madre. Solo había visto una foto que estaba en un estante de madera en su sala de estar. Era la foto de una mujer sonriente sosteniendo su vientre embarazada. Adrián le dijo a Valeria que su madre
era amable y hermosa. Compartió historias sobre cómo se conocieron, cuánto se amaban y lo emocionados que estaban por conocerla. A veces Valeria se quedaba mirando la foto y hacía preguntas sobre su mamá. Decía que deseaba poder abrazarla solo una vez. Adrián siempre respondía suavemente, ocultando su dolor. Valeria parecía entender que su madre se había ido, pero nunca pareció enojada por ello. Simplemente lo aceptó como parte de su vida. Ahora, a medida que su cuerpo se debilitaba, hacía menos preguntas. Estaba perdiendo peso y necesitaba ayuda para caminar. Sin embargo, todavía sonreía cuando su padre hacía bromas o cuando las enfermeras le traían pequeños juguetes. Intentaba mantenerse positiva. Finalmente, los médicos le dieron a Adrián la noticia final. No había nada más que pudieran hacer. El cáncer se había extendido a la mayoría de los órganos de Valeria. Su cuerpo no respondía a nada. El equipo médico se reunió con Adrián en privado y le explicó todo. Le dijeron que a Valeria le quedaban unos 3 meses de vida, tal vez menos. Adrián no pudo hablar al principio. Se sentía entumecido. ¿Cómo a una niña pequeña con tanta vida por delante se le podía dar tan poco tiempo? Preguntó si había alguna posibilidad, algo que no hubieran intentado. Los médicos dijeron que no. Habían hecho todo lo que podían. Esa noche, Adrián se sentó en la habitación del hospital con las luces bajas, viendo a su hija dormir. Intentó no llorar. Pensó en todos los recuerdos que no harían juntos. Ni el primer día de clases, ni la graduación, ni la boda. Era demasiado para asimilarlo. Pero a la mañana siguiente, Valeria solo tenía una cosa que pedir. No preguntó por qué estaba enferma. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. En cambio, miró a su padre y dijo, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños? Adrián se sorprendió. No esperaba eso. Su cumpleaños era en unas pocas semanas. Le preguntó por qué quería una. Valeria dijo que nunca antes había tenido una fiesta de verdad. Quería globos, pastel, música y a sus amigos de la escuela. Quería usar un vestido bonito y bailar. Adrián asintió y le prometió que lo haría realidad. Le dijo que sería la mejor fiesta de todas. Ese mismo día comenzó a hacer llamadas. Habló con el personal del hospital, sus amigos y la escuela. Todos aceptaron ayudar. Si Valeria quería una fiesta de cumpleaños, eso es lo que tendría. Adrián quería darle algo especial. Un día que fuera solo sobre alegría, sin dolor ni tristeza. A medida que pasaban los días, la condición de Valeria continuó empeorando, pero ella seguía emocionada por su cumpleaños. Hablaba de los sabores de pastel que le gustaban, el tipo de música que quería y los juegos que sus amigos podían jugar. Su padre la observaba de cerca, asombrado por su fuerza. Aunque estaba cansada y adolorida, sonreía cada vez que alguien mencionaba la fiesta. El hospital le permitió a Adrián usar una de las habitaciones más grandes para el evento. Enfermeras y médicos ayudaron a decorarla con globos de colores y serpentinas. Valeria eligió un tema de princesas. Su color favorito era el morado, así que todo estaba en tonos de morado y rosa. Amigos de la escuela hicieron dibujos y tarjetas. Una de sus enfermeras le trajo una pequeña corona para que la usara. Valeria se rió cuando la vio. Dijo que sería la reina por un día. A medida que se acercaba la fecha, Adrián sentía una mezcla de felicidad y tristeza, sabiendo lo que la fiesta realmente significaba. Desde el día en que la esposa de Adrián falleció, todo dentro de la mansión en el barrio de Los Ceibos cambió. La casa, una vez llena de vida, se volvió silenciosa y fría. Cada rincón se sentía vacío. La risa que una vez llenó las habitaciones se había ido. En su lugar, la casa ahora estaba llena de enfermeras y cuidadores que iban y venían constantemente. Cuidaban la salud de Valeria, le daban medicamentos y revisaban su condición.
pero no se quedaban mucho tiempo. Se sentía como si nadie perteneciera realmente allí. Pero una persona sí se quedó. Silvia había sido contratada cuando Valeria todavía era una bebé, justo después de la muerte de su madre. Al principio, solo se suponía que ayudaría con la limpieza y algunas tareas domésticas básicas, pero con el tiempo, Silvia comenzó a hacer más. Ayudaba a alimentar a la bebé, la mecía para dormir, le cantaba canciones de cuna y se quedaba a su lado cuando lloraba. No solo trabajaba allí, se convirtió en parte de la vida de Valeria, alguien que nunca se fue. A medida que Valeria crecía, Silvia se convirtió en su apoyo constante. Estaba allí por las mañanas, ayudando a Valeria a vestirse y preparando su desayuno. Se aseguraba de que Valeria se cepillara los dientes y se atara los zapatos. Cuando Valeria tenía pesadillas, Silvia se sentaba con ella, le tomaba la mano y la calmaba. Leía cuentos antes de dormir e inventaba canciones tontas para hacer reír a Valeria. El vínculo entre ellas se fortalecía cada día. Adrián lo notó, pero nunca intentó detenerlo. A menudo estaba ocupado con el trabajo, tratando de manejar todo por su cuenta después de perder a su esposa. No tenía el tiempo, ni la energía para estar presente todo el tiempo. Silvia llenó ese espacio. Para Valeria, ella no era solo una ayudante en la casa. Un día, cuando tenía alrededor de 4 años, Valeria miró a Silvia y sin dudarlo, la llamó Mami número 2. No fue algo enseñado. Surgió naturalmente del amor y la confianza. Ese nombre se quedó. A partir de entonces, Valeria siempre la llamó así. Mami número 2. ¿Puedo tomar jugo? Mami número 2. ¿Podemos jugar a un juego? Silvia nunca la corrigió. Sonreía. Cada vez. Significaba todo para ella. Silvia no tenía hijos propios y su pasado estaba marcado por un profundo dolor. Cuando era más joven, tuvo una hermana pequeña que se enfermó gravemente. Su familia era pobre y no podía pagar el tratamiento adecuado. Silvia vio a su hermana empeorar lentamente y un día se fue. Ese recuerdo nunca la abandonó. Se quedó en su corazón enterrado, pero nunca olvidado. Se había prometido a sí misma en silencio que si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a un niño enfermo de nuevo, haría todo lo posible para que ese niño se sintiera seguro y amado. Valeria se convirtió en esa niña. Cuidarla era más que un trabajo, era una misión personal, algo que estaba destinada a hacer. Incluso cuando las enfermeras iban y venían, Silvia se quedaba. Algunos cuidadores eran buenos en sus trabajos, otros eran distantes, pero Silvia era diferente. Se sentaba junto a Valeria durante los tratamientos, le secaba las lágrimas cuando las inyecciones dolían y le sostenía la mano durante los escáneres. Cuando Valeria se sentía asustada, no llamaba a las enfermeras, llamaba a Silvia. En los eventos escolares, Silvia asistía cuando Adrián no podía. Ayudaba con la tarea y le enseñó a Valeria a escribir su nombre. Cada dibujo que Valeria hacía tenía 2 mujeres. Una era la madre que nunca había conocido y la otra era Silvia. La foto de su madre real todavía estaba en el estante, pero era Silvia quien le daba el beso de buenas noches, le cepillaba el cabello y le preparaba sus comidas favoritas. Adrián a veces luchaba con esto, extrañaba profundamente a su esposa, y ver a Valeria formar una conexión tan fuerte con otra persona le recordaba lo que había él perdido. Pero incluso él no podía negar lo importante que era Silvia. Adrián había establecido reglas claras cuando Silvia fue contratada. Ella no era familia, era personal. Tenía su propia habitación en la casa y seguía un horario, pero esas reglas se desvanecieron con el tiempo. Ningún límite podía contener el amor que crecía entre Silvia y Valeria. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en algo tácito, pero fuerte. Silvia no pidió un trato especial, no exigió ser vista como más que una empleada.
pero actuó como una madre, porque eso es lo que Valeria necesitaba. Y Adrián, aunque en silencio al respecto, se sintió agradecido por su presencia. Vio cómo Valeria sonreía más cuando Silvia estaba cerca. Notó lo tranquila que se volvía. Silvia llenó el espacio emocional que nadie más podía. Dio consuelo no solo a Valeria, sino a toda la casa. Su presencia hizo que la mansión se sintiera menos como un hospital y más como un hogar de nuevo. Incluso con toda la tristeza que los rodeaba, todo lo que Silvia hacía provenía de la promesa que había hecho años atrás. No había logrado salvar a su hermana, pero no fallaría con Valeria. Cada medicamento administrado, cada comida cocinada, cada historia contada era su forma de mantener esa promesa. Sabía que no podía curar el cáncer, pero podía darle a Valeria alegría, amor y paz. Silvia creía que el amor hacía que el dolor fuera más fácil de sobrellevar. Cantaba suavemente cuando Valeria no podía dormir y se sentaba a su lado durante los días más difíciles. Valeria confiaba en ella por completo. A los ojos de Valeria, Silvia era una segunda madre, no de sangre, sino por elección y por cuidado. Ese vínculo se volvió inquebrantable. Incluso a medida que los días se oscurecían y los médicos daban noticias sombrías, Silvia no se fue. Se mantuvo fuerte porque había hecho una promesa, y Valeria se había convertido en esa promesa viva y respirando. Ella era la razón por la que Silvia seguía adelante y no la dejaría ir. El día de la fiesta de cumpleaños, la casa se veía muy diferente de lo habitual. No era lujosa, ni estaba llena de decoraciones caras, pero era cálida y alegre. Había globos de colores pegados a las paredes, una mesa larga con bocadillos y un gran pastel rosa con glaseado suave. En el centro se repartieron pequeños sombreros de papel, algunos ya doblados o inclinados a los niños. Valeria estaba sentada en su silla de ruedas en medio de la habitación con un vestido rosa claro que le llegaba suavemente a las rodillas. Su cabeza estaba calva por los tratamientos, pero sus ojos brillaban de felicidad. Sonreía cada vez que alguien le daba un abrazo o un pequeño regalo. Vinieron algunos de sus compañeros de clase con dibujos y animales de peluche. Las enfermeras estaban cerca, por si acaso, pero nadie hablaba de hospitales o medicinas. Por ese momento fue una fiesta de cumpleaños normal, tal como Valeria la había soñado. Silvia se quedó cerca de Valeria todo el tiempo. Se aseguró de que su plato estuviera lleno de comida blanda que Valeria pudiera comer fácilmente. Le recordó que bebiera agua y la ayudó a sentarse más cómodamente en la silla cuando parecía cansada. Silvia se reía con los niños, repartía rebanadas de pastel y limpiaba el glaseado de la barbilla de Valeria con una servilleta. Los invitados la veían como parte de la familia, no solo como alguien que trabajaba en la casa. Adrián se quedó cerca de la puerta hablando con algunos padres y observando todo. No quería quitarle el protagonismo a Valeria, pero tampoco quería perderse un segundo. La música sonaba suavemente de fondo, y los niños jugaban juegos sencillos que no requerían mucho movimiento. Había una pequeña mesa con crayones y papel, y Valeria dibujó un rato con uno de sus amigos. Todos intentaron fingir que era una fiesta normal, pero en el fondo sabían que no lo era. A medida que la fiesta comenzaba a calmarse y la mayoría de los niños habían terminado su pastel, Silvia se sentó en el suelo junto a Valeria. Tenía un pequeño trozo de pastel en la mano y le daba a Valeria pequeños bocados. Valeria inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y miró directamente a Silvia. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran serios. Luego, con una voz suave y débil, hizo una pregunta que detuvo el mundo. «¿Voy a vivir, mami?», dijo. No dijo Silvia, no dijo mi otra mami. Dijo mami, porque eso es lo que Silvia era para ella. La habitación quedó en silencio. Era como si la música hubiera desaparecido.
Las voces se habían detenido y el tiempo se había congelado. Silvia no respondió de inmediato. Sintió como si le hubieran sacado el aire del pecho. Miró a los ojos de Valeria tratando de mantenerse fuerte, pero por dentro sentía ganas de llorar. La pregunta dolió más que cualquier cosa que Silvia hubiera sentido antes. Quería decir que sí. Quería sonreír y decirle a Valeria que todo iba a estar bien, pero no podía mentir. No, a Valeria. No después de todo lo que habían pasado juntas. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Extendió la mano y sostuvo con fuerza la de Valeria. «Eres muy fuerte», susurró, «y estoy aquí contigo». No dijo que sí, no dijo que no, simplemente se quedó con ella. Valeria siguió mirándola como si tratara de entender lo que no se decía. Detrás de ellos, cerca de la puerta, Adrián también había escuchado la pregunta. No podía moverse. Se cubrió la cara con ambas manos y se dio la vuelta. Era demasiado escuchar a su hija preguntar si iba a vivir. Era el momento que había temido desde el diagnóstico. Esa pregunta cambió algo dentro de todos ellos. Hasta entonces habían estado tratando de actuar como si todo fuera normal. Decoraron la casa, planearon una fiesta, sonrieron para las fotos e intentaron olvidar la verdad. Pero en esa única frase dicha tan silenciosamente, Valeria lo trajo todo de vuelta al foco. No era solo una niña celebrando su cumpleaños. Era alguien que entendía más de lo que nadie pensaba. Sabía lo que estaba pasando. Podía sentir su cuerpo debilitándose. Podía oír los susurros. No preguntaba porque no lo supiera, preguntaba porque necesitaba escucharlo de la persona en la que más confiaba, de la mujer a la que llamaba mami. Silvia sabía que esa respuesta se quedaría con Valeria para siempre. No tenía el poder de cambiar el resultado, pero podía elegir ser honesta, gentil y presente. Ese momento nunca desaparecería. Ahora era parte de lo que todos eran. Después de esa pregunta, la fiesta continuó, pero algo había cambiado. Los niños jugaban un poco más en silencio, los adultos hablaban en tonos más suaves. Valeria, aunque todavía sonreía, a veces parecía más pensativa. Sostuvo la mano de Silvia y no la soltó. Adrián finalmente se acercó y le besó la parte superior de la cabeza, sentándose a su lado durante el resto de la noche. Nadie volvió a mencionar la pregunta, pero su peso todavía estaba en la habitación. Había cambiado todo. Ya no se trataba de fingir, se trataba de aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Esa noche, después de que todos se fueron, Silvia ayudó a Valeria a ponerse el pijama, le cepilló los dientes, le contó un cuento para dormir y se acostó a su lado hasta que se durmió. Adrián se quedó en silencio en la puerta. La casa estaba en silencio. De nuevo, pero ahora el silencio no era frío, estaba lleno de significado, porque a partir de ese momento todo había cambiado de verdad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más videos con el mismo sentimiento. Silvia no durmió nada esa noche después de la fiesta, después de la pregunta que hizo Valeria. Su corazón se sentía pesado y su mente no dejaba de dar vueltas. Seguía escuchando esa pequeña voz preguntando, «¿Voy a vivir, mami?» No importaba cuántas veces cerrara los ojos, volvía acostada en su cama, mirando al techo. Silvia sintió que algo crecía dentro de ella, una necesidad de actuar. No podía no hacer nada, necesitaba intentar algo, cualquier cosa, incluso si parecía imposible. Así que se levantó, preparó un café y encendió la vieja computadora portátil que guardaban en el cajón de la cocina.
Comenzó a buscar en línea. Al principio fue general: nuevos tratamientos para el cáncer, medicina experimental, ensayos clínicos. Luego leyó sobre casos en otros países, sobre familias que habían viajado en busca de ayuda. Algunas historias eran tristes, otras le daban un poco de esperanza, pero estaba buscando un milagro. A medida que pasaban las horas, Silvia redujo su búsqueda. Comenzó a leer sobre donaciones y trasplantes de órganos. Aprendió que en algunos casos raros, parte de un hígado podía ser tomado de una persona viva y dado a alguien que lo necesitaba. Sonaba peligroso y complicado, pero siguió leyendo. El procedimiento requería que el donante y el paciente tuvieran una compatibilidad perfecta en el tipo de sangre, enzimas tisulares y otros marcadores genéticos. Generalmente funcionaba mejor entre miembros de la familia. Silvia sabía que no era pariente de Valeria, no de sangre, pero algo dentro de ella le decía que no se detuviera. Encontró una clínica cercana que hacía pruebas de compatibilidad y ofrecía apoyo para trasplantes de hígado. A la mañana siguiente, sin decirle a Adrián ni a nadie más en la casa, hizo una cita. Le dijo a la enfermera que lo estaba haciendo por alguien muy especial. No estaba segura de que siquiera le hicieran la prueba, pero lo hicieron. Luego, todo lo que pudo hacer fue esperar. Esperar el resultado fue doloroso. Silvia volvió a su rutina diaria ayudando a Valeria, cocinando, doblando la ropa y limpiando las habitaciones, pero su mente no estaba enfocada. Cada hora parecía una semana. Revisaba su teléfono constantemente esperando un correo electrónico o una llamada. Unos días después, recibió un mensaje de la clínica Alborada pidiéndole que regresara. Su corazón latió más rápido que nunca. Respiró hondo. Le dijo a Adrián que necesitaba un día libre personal y salió de Centro Ciento, la casa temprano. En la clínica le entregaron un sobre blanco con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Los números y las palabras dentro no tenían sentido al principio. Luego entró el doctor y se lo explicó todo con voz tranquila. Silvia era una compatibilidad total. Tipo de sangre perfecto, enzimas perfectas. Todo lo necesario estaba allí. Se sentó quieta durante mucho tiempo sin decir una palabra. No parecía real, pero lo era. Las lágrimas llenaron sus ojos. No podía creerlo. El doctor dijo que era extremadamente raro, especialmente entre personas que no eran parientes de sangre, pero los resultados eran claros. El hígado de Silvia podría ayudar a Valeria, tal vez incluso salvarla. Ella pensó en lo que eso significaba. La cirugía era arriesgada. Podría enfrentar problemas de salud después, pero nada de eso la asustaba. Lo que la asustaba era perder a Valeria sin intentarlo. Agradeció al doctor y salió de la clínica sosteniendo los papeles cerca de su pecho. No sabía qué hacer. A continuación, era solo una empleada doméstica. ¿Siquiera le permitirían donar? ¿Estaría de acuerdo Adrián? ¿Lo aprobarían los médicos? Una pequeña voz en su mente decía: no, reglas, sistemas, procedimientos. Pero también sabía algo más fuerte que todo eso: amor. No le importaba cómo la viera el mundo, sabía lo que sentía. Valeria ya no era la hija de su jefe, Valeria era su hija. Silvia se fue a casa y se sentó sola en su habitación. Miró las paredes y pensó profundamente. Si se lo decía a Adrián, podría decir que no. Podría pensar que estaba actuando emocionalmente o tratando de cruzar una línea. Pero Silvia no estaba actuando por impulso. Había cuidado de Valeria durante años. Había visto sus primeros pasos. La había sostenido durante las fiebres. La había calmado después de las pesadillas y se había sentado a su lado durante las visitas al hospital. Eso no era solo un trabajo. Era el papel de una madre. Y ahora tenía la oportunidad de dar algo que nadie más podía. Ya no se trataba de deber, se trataba de amor, de hacer lo que había que hacer. Silvia tomó una decisión.
Iría sola al hospital y hablaría con el equipo de trasplantes. Lucharía por la oportunidad de darle parte de su hígado a Valeria. Si decían que no, seguiría intentándolo. No se iba a detener. Sabía que no sería fácil. Los hospitales tenían reglas, los sistemas legales tenían formularios. Adrián tenía la autoridad como tutor legal, pero Silvia estaba dispuesta a derribar todos los muros. Valeria no. Era una paciente para ella, no era un trabajo, era una hija, no de nacimiento, sino por vínculo. Silvia sabía que los padres hacen sacrificios. Algunos dan tiempo, otros dan dinero, y algunos, como ella, darían un pedazo de su propio cuerpo, si eso significaba que su hijo pudiera vivir. Dobló los resultados de las pruebas con cuidado y los escondió en un cajón. Por ahora los mantendría en secreto hasta que encontrara el momento adecuado. Respiró hondo y miró una foto de Valeria en su tocador. «No te voy a dejar ir», susurró. «No sin luchar». En su corazón ya había tomado la decisión. Lo imposible ya no era una barrera, era simplemente el siguiente paso. Silvia entró en el hospital esa mañana con una mezcla de miedo y determinación. Tenía el sobre con los resultados de sus pruebas doblado cuidadosamente en su bolso. Sus manos sudaban y su corazón latía rápido, pero sabía que tenía que intentarlo. Se sentó frente a dos médicos en una pequeña oficina y les contó todo. Cómo había cuidado de Valeria desde que era una bebé, cómo se había hecho las pruebas en secreto y cómo los resultados mostraban que era una compatibilidad perfecta. Explicó que estaba lista para seguir adelante con el trasplante. No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que Valeria tuviera una oportunidad. Pero los médicos la interrumpieron antes de que pudiera terminar. Dijeron que no. Le dijeron que la política del hospital no permitía trasplantes de personas que no tuvieran una conexión legal o de sangre con el paciente. No importaba que amara a Valeria, las reglas eran las reglas. Silvia estaba atónita. Intentó explicar de nuevo pensando que tal vez no entendían. Les contó cómo Valeria la llamaba Mami número 2, cómo la había criado, cómo no se trataba de ser una trabajadora, sino de ser una madre. Pero los médicos fueron firmes. Dijeron que lo sentían, pero que el riesgo legal era demasiado alto. Dijeron que podría costarles sus licencias. Silvia salió del hospital con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. No esperaba un sí de inmediato, pero tampoco esperaba un no rotundo. Cuando llegó a casa, le contó todo a Adrián. Al principio, él no habló. La miró con incredulidad tratando de entender lo que había hecho. Luego, de repente, su rostro cambió. Su voz se quebró cuando dijo: «No vuelvas a mencionar esto nunca más. Por favor, eres todo lo que Valeria tiene. Ya perdí a mi esposa. No puedo perderte a ti también». Sabía que Adrián se preocupaba por ella y respetaba en todo lo que había hecho por Valeria, pero su reacción también mostraba miedo. Tenía miedo de perderla, de que algo saliera mal durante la cirugía. No estaba pensando como un padre desesperado por salvar a su hija. Estaba pensando como un hombre que ya había perdido demasiado y no quería más dolor. Silvia intentó explicar de nuevo, pero Adrián no quiso escuchar. «Esta no es tu lucha», dijo, pero ahí es donde se equivocaba. Era su lucha. Se había prometido a sí misma hace mucho tiempo que haría en todo lo posible para salvar a un niño si se le daba la oportunidad, y ahora tenía esa oportunidad. Valeria no era solo alguien a quien ayudó a criar, era familia, con sangre o sin ella. Así que Silvia tomó una decisión. Si el hospital no la ayudaba, encontraría a alguien que lo hiciera. En algún lugar del mundo tenía que haber una manera. Esa noche, Silvia volvió a su portátil. Se sentó en el suelo de su habitación con los resultados de las pruebas a su lado y comenzó a buscar de nuevo. Esta vez, no buscó opciones locales. Se centró en clínicas y hospitales de otros países. Buscó
trasplante de hígado de donante vivo, sin familia legal, casos pediátricos urgentes y otros términos que pudieran llevar a alguna parte. Después de horas de búsqueda, encontró un centro médico en el extranjero, en la ciudad de Oporto. Tenía reputación de aceptar casos difíciles y extremos. Las historias en su sitio web mostraban esperanza donde otros habían dicho que no. Llenó un formulario, adjuntó los resultados de las pruebas y escribió un largo mensaje explicando quién era Valeria y lo que estaba dispuesta a hacer. Esperaba esperar días, tal vez semanas, pero a la mañana siguiente recibió una respuesta. Un médico llamado Dr. Ribeiro pidió hablar con ella directamente. Había leído todo y quería ayudar. Silvia programó la videollamada y habló con el Dr. Ribeiro desde su habitación usando un teléfono viejo apoyado en una pila de libros. Él era tranquilo, amable y escuchó sin interrumpir. Su rostro mostraba algo diferente a los otros médicos. Cuando ella terminó, él hizo una pausa por un largo momento antes de hablar. Luego le dijo algo que no esperaba. Había perdido a su propia hija atrás por una enfermedad hepática. Había estado en una lista de trasplantes durante meses, pero murió antes de que se encontrara un donante. Desde entonces había dedicado su vida a salvar a otros niños. Le dijo a Silvia que creía en lo que estaba haciendo. Si ella estaba sana y lista para los riesgos, la aceptaría como donante, sin importar cuál fuera su trabajo o si tenía vínculos legales con la niña. Explicó que todo se haría con cuidado pero en secreto para evitar problemas. Silvia sabía que esta era su única oportunidad. Aceptó de inmediato. No hizo preguntas sobre viajes o dinero. Dijo que lo resolvería. El doctor Ribeiro prometió ayudar con el papeleo y guiarla a través del proceso. La cirugía sería peligrosa. Podría enfermarse, incluso podría morir. Pero nada de eso la asustaba. Ya lo que la asustaba era dejar que Valeria se fuera sin intentarlo todo. No se lo dijo a Adrián todavía. Sabía que intentaría detenerla de nuevo. Esta vez no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando una decisión que toma una madre. Mantuvo el plan para sí misma, organizando cuidadosamente cada paso. Necesitaría tiempo, coraje y suerte. Pero una cosa era cierta. Si no hacía esto, nunca se lo perdonaría. Miró una foto de Valeria en la pared y susurró: «Haré esto, mi niña, pase lo que pase». Y lo decía en serio. Con Adrián fuera en un viaje de negocios internacional, Silvia supo que esta era su única ventana para actuar. Ya había preparado todo en secreto. Los documentos estaban firmados, los planes de viaje confirmados, y el hospital en el extranjero estaba listo. Esperó hasta el segundo día del viaje de Adrián para moverse. Esa mañana empacó 2 maletas pequeñas, una para ella y otra para Valeria. Le dijo al personal de la casa que llevaba a Valeria a una consulta de salud privada, lo que no levantó sospechas porque siempre estaba involucrada en el cuidado médico de la niña. Una enfermera de confianza que estaba al tanto del plan real la ayudó a organizar el transporte. El vuelo fue largo y tenso. Valeria estaba cansada pero tranquila, no entendía todo. Pero Silvia le dijo que iban a un lugar especial para recibir ayuda. Llegaron tarde en la noche y el equipo médico extranjero la recibió en una ala privada y tranquila del hospital. Silvia se registró en el hospital con nombres falsos, según las instrucciones del equipo del doctor Ribeiro, para evitar la atención o la interferencia. Todo se manejó con precisión. Los médicos examinaron a Silvia y Valeria una vez más para asegurarse de que todo seguía en orden. La cirugía estaba programada para el día siguiente. Silvia apenas durmió esa noche. Se sentó junto a la cama de Valeria, pasando sus dedos por el cabello de la niña, mientras la veía dormir. Valeria todavía no sabía toda la verdad.
Solo sabía que Silvia había prometido hacer algo para ayudar. Antes del amanecer, Silvia escribió una breve carta y la selló en un sobre. La colocó debajo de la almohada de Valeria. Decía: «Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí». No quería asustar a la niña, pero si algo salía mal, Valeria tenía que saber que esta fue su elección hecha por amor, no por miedo. Su mente estaba en calma. Estaba lista. Temprano en la mañana, el equipo del hospital se movió rápidamente. Valeria fue llevada a un quirófano. Silvia fue llevada a otro, a solo unos pasos de distancia. Los pasillos estaban silenciosos, sin reporteros, sin preguntas, sin familiares, solo médicos y enfermeras concentrados en la tarea. El doctor Ribeiro supervisó el procedimiento él mismo. El equipo había ensayado todo. El plan era extirpar una porción sana del hígado de Silvia e inmediatamente trasplantarla al cuerpo de Valeria. El tiempo era crítico. Una vez que se extraía el segmento del hígado, tenía que llegar a Valeria en minutos. Ambos pacientes fueron puestos bajo anestesia. Las máquinas pitaban constantemente. Fuera de las habitaciones, nadie habría adivinado lo serias que eran las cosas dentro. Las cirugías comenzaron, las cuchillas se movieron, las manos trabajaron con cuidado. Las horas pasaron como minutos. Todos en los quirófanos se movían con urgencia, pero sin pánico. Sabían lo que estaba en juego. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Adrián estaba terminando una reunión cuando sonó su teléfono. Casi no contestó pensando que era solo otra actualización de su oficina, pero el número era desconocido y algo le dijo que contestara. La voz al otro lado era del Hospital Internacional. La mujer habló con calma, pero con seriedad. «Su hija está actualmente en cirugía», dijo. Adrián se levantó tan rápido que su silla se cayó. No entendía. ¿Qué cirugía? ¿Qué hospital? La enfermera le dio el nombre completo y la ubicación. Mencionó el nombre de Silvia y fue entonces cuando Adrián se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su corazón se hundió, colgó y reservó el primer vuelo disponible sin siquiera detenerse a empacar adecuadamente. No le importaba cuánto durara el vuelo, no le importaba cuánto costara. Todo en lo que podía pensar era en Valeria y Silvia. Le había dicho que no hiciera esto y ella lo hizo de todos modos. Para cuando Adrián aterrizó, el procedimiento ya había terminado. Corrió por el Aeropuerto Internacional de Lisboa, apenas pasando por la aduana antes de subirse a un taxi. En el hospital empujó las puertas y preguntó por ambos nombres. La enfermera en el mostrador lo dirigió a la unidad de cuidados intensivos. Cuando entró, la habitación estaba oscura y silenciosa. Había 2 camas. Una sostenía a Valeria durmiendo pacíficamente, su pequeña mano envuelta en un vendaje. La otra cama sostenía a Silvia, todavía inconsciente, pálida, pero viva. Las máquinas zumbaban silenciosamente a su lado. Adrián caminó entre las camas atónito. Se quedó allí asimilando la escena. Fue la primera vez que había visto cómo era el verdadero sacrificio, no en palabras, sino en acción. El latido del corazón de Valeria era estable. Los signos vitales de Silvia eran estables. 2 corazones que una vez solo compartieron afecto, ahora compartían algo más profundo. Sangre. Adrián sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No salieron palabras, solo observó. Adrián se sentó entre ellas durante horas. Las enfermeras iban y venían. Los médicos lo actualizaron con un optimismo cauteloso. El trasplante fue exitoso. Ambos pacientes todavía se estaban recuperando y los próximos días serían críticos. Pero por ahora las cosas se veían bien. Adrián leyó la carta que Silvia había escrito. La abrió con manos temblorosas. «Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier otra cosa.
Finalmente entendió la profundidad de lo que sentía Silvia. No había hecho esto por gratitud o aprobación. Lo hizo porque realmente era la madre de Valeria. No por ley, no por sangre, sino por amor y acción. Adrián se recostó en la silla sosteniendo las manos de ambas y por primera vez en mucho tiempo sintió algo cercano a la paz. Vio lo que nadie más había visto antes. En esa habitación no había títulos ni roles, solo dos corazones conectados, ahora para siempre por la misma sangre. Después de 13 largas horas dentro del quirófano, los médicos finalmente salieron. Sus rostros estaban serios y cansados, pero había algo diferente en su expresión, algo tranquilo y silenciosamente esperanzador. Habían hecho todo lo que podían. El cirujano principal se quitó los guantes y asintió lentamente a la enfermera que esperaba en el pasillo. Adrián, que había estado sentado en un banco justo afuera de la habitación, se levantó rápidamente. Miró al equipo buscando una señal con miedo de hablar. El médico se le acercó y le dijo: «La cirugía fue un éxito». Adrián se congeló por un segundo tratando de procesar las palabras. El trasplante de hígado había salido bien. El cuerpo de Valeria había aceptado el nuevo órgano. No había signos de rechazo hasta el momento. Su respiración era estable. Su fiebre comenzaba a bajar y su ritmo cardíaco era fuerte. Todos sabían que este era solo el primer paso, pero era el paso por el que todos habían rezado. Valeria fue trasladada a la unidad de recuperación, rodeada de máquinas y mantas suaves. Las enfermeras la revisaban cada pocos minutos. Se veía tranquila, como si simplemente estuviera dormida. Al otro lado del pasillo, Silvia estaba en una habitación separada. Su cirugía también había terminado, pero su condición era más frágil. Los médicos la habían puesto en un coma inducido para ayudarla a sanar lentamente. El trauma de la operación fue intenso y su cuerpo necesitaba un descanso completo. Adrián visitó ambas habitaciones caminando de un lado a otro con pasos cansados. Cuando entró en la habitación de Silvia por primera vez, no pudo contener sus emociones. Miró su rostro pálido, los cables, las máquinas, el silencio. Cayó de rodillas junto a la cama. Ella había hecho algo que nadie más siquiera consideró. Entregó parte de su cuerpo por una niña a la que no dio a luz. Para Adrián, esto ya no era solo lealtad, era amor real y completo. Los días siguientes fueron lentos y emotivos. Las enfermeras se movían con cuidado, revisando los signos, ajustando los medicamentos. Los médicos hablaban con voz tranquila, explicando lo que podría suceder a continuación. Cada hora importaba. Adrián apenas salió del hospital, se quedó en las salas de espera, bebió café malo y leyó las mismas páginas de un libro sin entender nada. En la tercera mañana, algo sucedió. Una voz suave llamó desde la cama. «¡Papi!». Era Valeria. Sus ojos estaban entreabiertos y su voz era débil, pero clara. Adrián corrió a su lado. Sus mejillas tenían color. Parpadeó lentamente y luego sonrió. «¿Puedo comer pastel?», preguntó. Adrián rió y lloró al mismo tiempo. No podía creerlo. Los médicos entraron y la revisaron. Su cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado. Su recuperación realmente había comenzado, pero pronto miró a su alrededor y preguntó: «¿Dónde está mami número 2?». Y esa pregunta golpeó a Adrián más fuerte que cualquier otra cosa. Esa semana se sentó a su lado sosteniendo su mano, pero no supo qué decir. Pensó en decirle la verdad, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría explicarle a una niña que la persona que más amaba en el mundo todavía estaba dormida y podría no despertarse pronto? Así que solo dijo: «Está descansando, cariño, está muy cansada». Valeria asintió confiando en él, pero Adrián sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. Esa tarde volvió a la habitación de Silvia y se sentó a su lado de nuevo. Le contó todo. Habló en voz alta, aunque ella no podía oírlo.
O tal vez sí. Le contó cómo sonrió Valeria, cómo pidió pastel, cómo quería verla. Le dio las gracias una y otra vez, sostuvo su mano y se quedó allí durante horas, solo escuchando el suave ritmo de las máquinas. Esa habitación se había convertido en el centro de su mundo. Las personas que trabajaban en el hospital comenzaron a escuchar la historia. Una mujer que donó parte de su hígado a una niña a la que no dio a luz. Una cuidadora que se convirtió en más que familia. Las enfermeras hablaban de ello en los pasillos. Algunas lloraron mientras cambiaban de turno. Los médicos que estaban acostumbrados a tratar con números fríos y resultados difíciles, admitieron en voz baja que habían presenciado algo raro. No solo un caso médico complejo, sino un verdadero acto de sacrificio y amor. Valeria seguía fortaleciéndose, comía pequeñas comidas, se sentaba lentamente e incluso se rió una vez cuando una enfermera hizo una cara graciosa. Pero seguía preguntando por Silvia cada mañana, cada tarde, la misma pregunta. ¿Ya despertó? Adrián prometió hacerle saber en el momento en que sucediera. Se mantuvo cerca de ambas habitaciones esperando el segundo. Milagro. No solo la niña salvada, sino la mujer que la había salvado. Y entonces quedó claro para todos a su alrededor que algo había cambiado. La habitación del hospital, que una vez se sintió como un lugar de tristeza y miedo, ahora se sentía como el comienzo de algo nuevo. Lo que se suponía que era un final trágico se había convertido en el comienzo de la recuperación. La vida de Valeria había dado un vuelco. Su cuerpo había aceptado el nuevo hígado. Se estaba curando más rápido de lo esperado. Y aunque Silvia todavía estaba en coma, sus signos vitales eran fuertes. Los médicos tenían esperanzas. El personal miraba a Adrián de manera diferente ahora, no solo como un hombre con dinero o un título de trabajo, sino como alguien conectado a una mujer que lo dio todo y a una niña que luchó por vivir. Ya no eran solo pacientes, eran una historia de amor, coraje y segundas oportunidades. Y en ese hospital silencioso, todos podían sentirlo. Una tragedia había comenzado a convertirse poco a poco en un milagro. 5 días después de la cirugía, sucedió algo que todos habían estado esperando. Silvia abrió los ojos. Fue lento al principio. Parpadeó un par de veces, confundida, tratando de enfocar. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los monitores. Su cuerpo estaba débil y su cabeza se sentía pesada, pero estaba despierta. Su visión se aclaró lentamente, y lo primero que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Era Valeria. Estaba de pie, junto a la cama con un sombrero de papel de la sala de juegos para niños del hospital. Su sonrisa era amplia y llena de alegría. «Mami número 2, estoy viva», dijo Valeria en voz alta. Los ojos de Silvia se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Simplemente lloró. El momento fue demasiado grande, demasiado lleno de emoción. Después de todo lo que habían pasado, la planificación, el miedo, la cirugía, Silvia lo había logrado y también Valeria. Ambas seguían aquí. Las enfermeras entraron corriendo cuando vieron que Silvia estaba despierta. Una de ellas revisó rápidamente sus signos vitales, ajustó su vía intravenosa y le pidió amablemente que mantuviera la calma. El médico entró momentos después y le dedicó una suave sonrisa. Le explicó que la cirugía había salido tan bien como cualquiera podría esperar. Su cuerpo había reaccionado positivamente. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero la parte más peligrosa había pasado. Valeria la había estado visitando todos los días, sentada junto a Silvia esperando este preciso momento. Le había hecho dibujos, le había contado cuentos e incluso se había quedado dormida en una silla una vez. Ahora verla despierta hizo que Valeria estuviera aún más enérgica. «Les dije a todos que solo estabas descansando», dijo con orgullo.
Silvia no podía dejar de llorar. Sus brazos estaban demasiado débiles para abrazar, pero extendió la mano y Valeria la tomó con las suyas. Se quedaron así durante mucho tiempo, sin hablar, solo agarrándose con fuerza. Más tarde ese día, los médicos trajeron nuevos resultados de pruebas. Esta vez no se trataba solo del trasplante de hígado. Estaban comprobando algo más grande, cómo estaba respondiendo el cuerpo de Valeria. Ahora que su hígado funcionaba, los resultados hicieron que todos se detuvieran. El cáncer, que una vez se había estado extendiendo rápidamente, ahora se estaba reduciendo. El nuevo hígado no solo funcionaba, estaba ayudando a que los medicamentos finalmente funcionaran. El tratamiento estaba haciendo lo que no había podido hacer antes. Fue una sorpresa médica. Nadie había esperado una respuesta tan rápida. El equipo médico fue cauteloso, pero emocionado. Dijeron que ahora tenían esperanza, una esperanza real. Valeria todavía estaba enferma y todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez el camino no conducía directamente al final. Silvia escuchó en silencio mientras le explicaban todo a Adrián. Sintió alivio, como si le hubieran quitado una pesada carga de encima. Su sacrificio estaba funcionando. Esa noche, Adrián entró solo en la habitación de Silvia. Sostenía algo en la mano. La carta que ella había dejado estaba doblada y ligeramente arrugada, pero la había leído más de una vez. Se paró junto a su cama, la miró por un momento y luego se sentó lentamente en la silla a su lado. Su voz era baja. «Salvaste a la única persona que me dio una razón para seguir adelante», dijo. «No sé cómo agradecértelo». Silvia parpadeó lentamente, todavía cansada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No necesitaba agradecimientos. Nunca había hecho esto por reconocimiento. No pidió permiso ni elogios. Había hecho lo que sentía en su corazón. Adrián se quedó a su lado un rato hablando en voz baja sobre Valeria, sobre la recuperación, sobre lo que podría venir. Después, por primera vez, no habló como un jefe, habló como un padre. La noticia sobre lo que sucedió comenzó a extenderse. Primero fue dentro del hospital. Las enfermeras se lo contaron a otras enfermeras. Los médicos compartieron la historia en la sala de descanso del personal. Luego, alguien de una clínica local se lo mencionó a un reportero. Pronto, los periódicos y los blogs lo recogieron. La niñera que donó parte de su hígado para salvar a una niña. Titulares como ese comenzaron a aparecer. Los periodistas llamaron al hospital. Algunos incluso esperaron afuera con la esperanza de una foto o una entrevista. Pero a Silvia no le interesaba nada de eso. Le pidió al personal que mantuviera privada su habitación de recuperación. No quería luces, micrófonos ni extraños haciendo preguntas. Cada vez que alguien mencionaba la historia, ella decía lo mismo. «No quiero ser famosa, solo la quiero a ella viva». Para ella esto no era un milagro para contarlo en las noticias. Fue una elección personal, un acto de amor silencioso, nada más. Dentro del hospital, el ambiente había cambiado. Las enfermeras sonreían más. Las personas que pasaban por la habitación de Silvia a menudo se asomaban con admiración, pero a ella no le importaba nada de eso. Sus ojos siempre estaban en Valeria. La veía jugar con un juguete, comer una pequeña comida o dibujar en papel con crayones. Valeria volvió a reír. Su rostro volvió a tener color. Se estaba recuperando. Eso era todo lo que importaba. Silvia, aunque todavía cansada y adolorida, se sentía llena por dentro. Había hecho lo que vino a hacer. Le había dado a Valeria una nueva oportunidad. No había terminado. La lucha no había terminado. Pero el futuro ya no parecía un callejón sin salida. Adrián se paró en la puerta una mañana observándolas a las dos juntas. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todo había cambiado y todos lo sabían. Y mientras Silvia sostenía la mano de Valeria, sonrió y pensó, «Esto es suficiente».
Esto es lo que quería. Lo que comenzó como unos pocos susurros silenciosos en el hospital se convirtió en titulares nacionales. Pronto, los canales de noticias internacionales lo recogieron. Los programas de televisión, los sitios web y las plataformas de redes sociales hablaban de lo mismo. La mujer que donó parte de su hígado para salvar a una niña que no era biológicamente suya. Los presentadores de noticias lo llamaron un acto de amor puro. Se solicitaron entrevistas. Las portadas de las revistas mostraban ilustraciones de Silvia y Valeria, aunque Silvia nunca había posado para una foto. Se lanzaron campañas para la donación de órganos inspiradas en la historia. En solo unos días, el caso se convirtió en una conversación global. Personas de diferentes países enviaron cartas, mensajes e incluso pequeños regalos. Silvia fue mencionada en conferencias médicas. El acto de una mujer había llegado a millones, pero mientras el mundo observaba, hablaba y debatía, Silvia permaneció en silencio, eligiendo centrarse no en la fama, sino en Valeria. A medida que crecía la atención, también lo hacía la discusión pública. Médicos de todo el mundo se pronunciaron. Muchos elogiaron el acto llamándolo valiente y desinteresado. Algunos dijeron que les recordaba por qué se hicieron médicos en primer lugar, pero otros plantearon preguntas no sobre Silvia, sino sobre los sistemas que habían fallado antes que ella. ¿Por qué la habían rechazado en el primer hospital? ¿Por qué las reglas impedían que alguien tan claramente dispuesto y compatible donara? Comenzaron las investigaciones. Los periodistas investigaron las políticas hospitalarias y descubrieron que el caso de Silvia no era el único. A lo largo de los años, muchas otras donaciones en vida habían sido rechazadas debido a reglas demasiado estrictas sobre lazos legales o de sangre. Se podrían haber salvado varias vidas, pero no fue así. Un comité de salud del gobierno abrió una revisión formal. Miembros del personal del hospital dieron declaraciones. Uno de los directores que había firmado la carta de rechazo en el caso de Silvia fue suspendido. Su nombre fue eliminado del sitio web del hospital. El cambio estaba comenzando. Las instituciones médicas ahora estaban siendo presionadas para repensar sus protocolos. Algunos hospitales cambiaron sus políticas de inmediato, agregando los lazos emocionales a la lista de criterios de donantes aceptables. Los expertos comenzaron a escribir artículos utilizando el caso de Silvia como un ejemplo del mundo real de por qué la compasión debería incluirse en la toma de decisiones médicas. Los foros en línea explotaron con elogios. Personas que nunca habían conocido a Silvia la llamaban una heroína. Fue descrita como un símbolo de coraje moral. Las publicaciones sobre ella se compartieron miles de veces. Se crearon obras de arte. Su nombre se asoció con la defensa de la donación de órganos en varios países. Varias grandes fundaciones de salud querían honrarla. Llegaron invitaciones para ceremonias de premiación, cenas, incluso programas de entrevistas de televisión. Pero cada vez que alguien se comunicaba, Silvia decía lo mismo. Gracias, pero no. No quería un escenario, un trofeo o aplausos. No fue por eso que hizo lo que hizo. No salvó a Valeria para convertirse en alguien especial. Lo hizo porque Valeria ya era especial para ella. Mientras tanto, Silvia continuó con su vida normal como le gustaba. Se mantuvo alejada de las cámaras, de las luces, de las preguntas. Ni siquiera le contó a la mayoría de la gente sobre la cobertura de noticias. Simplemente se centró en Valeria. Daban pequeños paseos por la mañana disfrutando del sol. Jugaban juegos de mesa en el jardín detrás de la casa. A veces pintaban juntas o inventaban canciones tontas. La fuerza de Valeria regresó poco a poco. Su apetito mejoró, su energía aumentó y su risa volvió más fuerte cada semana. Adrián también comenzó a cambiar. Trabajaba menos, se quedaba más en casa y pasaba más tiempo con ellas.
La mansión, una vez silenciosa y fría, se sentía como un hogar de nuevo. Pero para Silvia, la mejor parte de cada día era ver a Valeria simplemente vivir sin tubos, sin máquinas que pitaran, sin miedo. Una tarde, Adrián le mostró un correo electrónico. Era una oferta de una conocida fundación médica internacional. Querían llevar a Silvia en avión a una cumbre mundial de salud para hablar sobre su experiencia. Todo estaría pagado. Le entregarían un premio humanitario frente a miles de personas. Adrián dijo que era una oportunidad para inspirar a otros. Silvia sonrió amablemente y negó con la cabeza. «Me siento honrada», dijo, «pero ya he recibido mi recompensa». Miró por la ventana donde Valeria jugaba con una pelota. «Está viva. Eso es todo lo que siempre quise». Adrián no discutió. Entendía más que nadie. Sabía lo que significaba. La historia podía continuar sin ella. El mundo podía hablar y compartir y recordar. Silvia no necesitaba ser parte de eso. Su lugar estaba aquí con Valeria. Eso era lo que importaba. Que otros escriban artículos y entreguen medallas. Ella solo quería preparar el almuerzo y doblar la ropa. Para algunos, su decisión de alejarse del centro de atención fue extraña. ¿Por qué no aceptar los premios? ¿Por qué no compartir la historia de primera mano? Pero para Silvia, nada de eso importaba. El mundo podía llamarla valiente, desinteresada, heroica. No le importaba. El único título que le importaba era Mami número 2. Ese era el único nombre que llenaba su corazón. Había algo que ningún libro de reglas podía explicar, ningún sistema podía medir. Entregó una parte de sí misma, literalmente, a una niña que la llamaba mamá. Ahora esa niña estaba viva, sanando, riendo. Para Silvia, ese era el milagro. Eso era suficiente. No quería fama, no quería su nombre en los libros de historia. Quería a Valeria segura, feliz y creciendo. Y ahora tenía eso. Tenía la paz de saber que el amor real, cuando es verdadero, no necesita ser visto, solo necesita ser vivido. Y ese tipo de amor nunca muere. Un año después, la sala de estar se veía completamente diferente de las silenciosas habitaciones de hospital del pasado. Estaba decorada con globos de colores, serpentinas y dibujos hechos por niños. Un gran pastel de cumpleaños estaba en la mesa central, cubierto de glaseado rosa y coronado con el número 7. Valeria estaba de pie frente a él, rodeada de sus amigos de la escuela, primos y vecinos. Sus mejillas estaban llenas de color, su sonrisa era amplia, y su cabello, que una vez se había ido debido al tratamiento, ahora volvía a crecer en suaves rizos. Llevaba un vestido amarillo y una pequeña corona de papel. Los invitados hicieron la cuenta regresiva juntos. 3, 2, 1... Valeria respiró hondo y sopló las velas. Todos aplaudieron. Adrián estaba cerca de la puerta con una cámara Canon en la mano filmando todo. Se reía con el rostro orgulloso y en paz. Esto era más que una fiesta. Era una celebración de la supervivencia. Un recordatorio de que Valeria lo había superado. Silvia estaba de pie justo al lado de Valeria, sosteniendo su mano suavemente. Llevaba una sencilla blusa azul y vaqueros. Sus ojos brillaban mientras veía a Valeria reír y comer pastel. Durante el último año, Silvia se había mantenido cerca ayudando con las citas, los horarios de los medicamentos y los días de escuela. Se había curado lentamente de la cirugía, pero su enfoque nunca había estado en sí misma, siempre estuvo en Valeria. Ahora, al verla tan llena de vida de nuevo, Silvia sintió algo profundo en su interior, una sensación de alegría tranquila, de algo completo. Ayudó a servir jugo a los niños y se aseguró de que todos tuvieran una rebanada de pastel. Varios invitados que conocían la historia completa le dedicaron sonrisas suaves o pequeños abrazos. Pero Silvia no quería hablar del pasado, solo quería que el día fuera perfecto para Valeria.
Sonaba la música, los niños bailaban y por un momento nadie habló de hospitales, médicos o dolor, solo felicidad. En un momento, durante la fiesta, Valeria dejó de jugar y se volvió para mirar a Silvia. Su voz era suave, pero seria. «Mami número 2, ahora sí voy a vivir, ¿verdad?» La pregunta no se hizo por miedo, se hizo por esperanza, por la necesidad de confirmación. Valeria había pasado por mucho a una edad tan temprana. Incluso ahora, con su fuerza regresando y su risa más fuerte, todavía recordaba las partes difíciles, las agujas, las máquinas, las largas noches. Silvia se arrodilló lentamente, con las rodillas doliéndole un poco, y juntó su frente con la de Valeria. Colocó sus manos suavemente sobre los hombros de la niña y la miró directamente a los ojos. «Sí, mi amor», dijo con calma y una cálida sonrisa. «Vas a vivir». Valeria sonrió y luego la abrazó con fuerza. A su alrededor, la fiesta continuaba, globos rebotando, niños riendo, pero para ellas, ese momento tranquilo lo significó todo. Adrián había capturado ese intercambio en cámara, dejó de grabar por un momento y bajó el dispositivo. Al verlas, sintió un nudo en la garganta. En el último año, él también había cambiado. Después de casi perder a Valeria y presenciar el sacrificio de Silvia, se había convertido en un tipo diferente de padre. Pasaba más tiempo en casa, estaba más presente en las pequeñas cosas. Ya no dejaba que el trabajo se apoderara de cada hora del día. Ver a Valeria fortalecerse le había dado una razón para reducir la velocidad y apreciar más la vida. También se había acercado más a Silvia. Su conexión, una vez basada en roles de empleador y empleada, ahora se basaba en la confianza, el respeto y algo que no necesitaba un nombre. Sabía que ella había salvado a su hija no solo con cirugía, sino con amor. Y hoy no veía a dos personas de pie junto al pastel. Vio una familia, una de verdad, formada no por sangre, sino por elección. A medida que la fiesta continuaba, la gente entraba y salía de la casa. Algunos trajeron regalos, otros se quedaron para comer pastel y bocadillos. Las risas resonaban por los pasillos y la música sonaba desde un pequeño altavoz en la mesa. En la sala de estar, algo especial se encontraba cerca de la estantería, un simple marco de madera colocado cuidadosamente junto a una foto familiar. Dentro del marco estaba la carta que Silvia había escrito antes de la cirugía. «Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí». Adrián había decidido exhibirla donde pudiera ser vista, no por atención, sino como un recordatorio. Cada persona que leía esas palabras entendía lo que significaban, que el amor no necesitaba aprobación, que ser padre no tenía nada que ver con apellidos o certificados de nacimiento y que a veces las decisiones más poderosas son las silenciosas que se toman en la oscuridad por puro amor. Esa carta se había convertido en parte de su hogar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los niños se sentaron en un círculo abriendo regalos. Valeria se rió a carcajadas mientras desenvolvía un rompecabezas, una muñeca y un kit de dibujo. Silvia se sentó en el sofá cercano, observándola con atención. Cada risa, cada abrazo, cada pequeña broma entre los niños se sentía como un regalo. Valeria no solo estaba viva, estaba viviendo plenamente, en voz alta, felizmente, y eso era todo lo que Silvia siempre había querido. No necesitaba medallas, elogios o historias escritas en los periódicos. Ya había recibido la única recompensa que importaba. Su hija del corazón estaba aquí, creciendo, sonriendo, soñando. La lucha había valido la pena. El dolor, el miedo, el riesgo, todo. Porque al final, la respuesta a la pregunta de Valeria era ahora una promesa. Sí, vivirás. Y nada podría ser más cierto.
La habitación estaba llena de luz y la carta en el marco seguía recordando a todos. El amor real es suficiente. Si te gustó la historia que te presentamos, no olvides dejar el me gusta, comentar con tus impresiones y suscribirte a El Contador de Vidas. Publicamos historias emocionantes y llenas de significado todos los días.